¿Imaginas un mapa para la vida, forjado hace más de 2500 años, que sigue siendo invencible? Amigo, bienvenido. Estás a punto de desvelar el camino de Sun Tzu. Olvídate de espadas y batallas. Aquí hablamos de la estrategia del alma. Su arte de la guerra no es un manual bélico. Es tu guía definitiva para la supervivencia y la maestría. Dale me gusta a este video y quédate hasta el final. Tu perspectiva está a punto de transformarse. Capítulo 0. El legado invencible. Desvelando el camino de Sun Tzu. Amigo que me escuchas, bienvenido. Estás a punto de embarcarte en un viaje que trasciende la historia y la guerra. Es un camino hacia la maestría. Por más de 25 siglos, las palabras del maestro Sun Tzu han permanecido inalterables, no porque hablen de espadas y carros de combate, sino porque hablan de la estrategia del alma. Su obra, El arte de la guerra, no es un manual de batalla, es un mapa para la supervivencia y el triunfo en cualquier ámbito, los negocios, la superación personal, y ante todo, la batalla interna por alcanzar nuestras metas. Mi propósito será destilar esa sabiduría milenaria en 13 lecciones claras, 13 principios que te permitirán, no solo ganar tus batallas, sino aprender a evitarlas. Breve presentación de la hoja de ruta, los 13 capítulos. En los próximos capítulos desvelaremos la esencia de cada enseñanza del maestro. Te invito a una introspección guiada por la lógica despiadada y la profunda humanidad de Sun Tzu. Bloque I. La preparación invisible, capítulo 1. La raíz de la victoria. Comenzaremos con la evaluación. Aprenderás que la victoria se decide en la planificación, no en el combate. Nos enfocaremos en los 5 factores fundamentales: tu doctrina, tu tiempo, tu terreno, tu mando y tu disciplina, pilares de tu propia soberanía personal. Capítulo 2. La velocidad del rayo. Descubrirás por qué la persistencia es la enemiga de la victoria. El uso prolongado de las armas te consume, como el fuego que se apaga a sí mismo. La maestría reside en la celeridad y en la eficiencia, tomando los recursos del adversario para no desgastar los propios. Capítulo 3. La victoria suprema. Nos elevaremos al pináculo de la estrategia, someter al enemigo sin luchar. Entenderás que el maestro deshace los planes y rompe las alianzas de su adversario antes de que la espada sea desenvainada. La clave es el autoconocimiento. Bloque 2. La danza de la percepción, capítulo 4. La invencibilidad. Exploraremos cómo la invencibilidad reside en uno mismo. La victoria no es casualidad, se percibe porque tú ya te has situado en la posición de no poder perder. Un ejército victorioso gana primero y lucha después. Capítulo 5. La fuerza invisible. Profundizaremos en el ímpetu. Descubrirás cómo el orden puede crear desorden artificialmente y cómo la debilidad puede brotar de una fuerza extrema. La energía acumulada es el secreto para mover a las masas como si fueran una sola persona. Capítulo 6. Atacar lo vacío con lo lleno. Esta es la lección de la concentración. Aprenderás el arte de vaciar a los demás y llenarte a ti mismo. La forma más efectiva de ataque es no tener forma tú mismo, obligando al enemigo a dividirse y rebelarse. Bloque 3. Adaptación y liderazgo. Capítulo 7. El movimiento estratégico. Nos centraremos en el dominio de las marchas y el liderazgo. Veremos cómo convertir las distancias largas en cercanas mediante el engaño, y la importancia de unificar el corazón de las tropas para que el valiente no actúe solo, ni el tímido se retire solo. Capítulo 8. La adaptabilidad inagotable. Entenderemos que hay rutas que no deben usarse y órdenes que deben ignorarse en favor de la ventaja. El general sabio analiza objetivamente el beneficio y el daño en cada decisión. Capítulo 9. El terreno revelado. Aprenderemos a leer las señales sutiles del entorno, la disposición de las montañas, el flujo del agua, el movimiento de los pájaros y el significado oculto tras las palabras de los emisarios enemigos. Bloque Picuivo. El corazón de la maestría, capítulo 10. Los 6 fallos del mando. Examinaremos los tipos de terreno y, más importante, las 6 maneras en que un general causa su propia derrota. Descubrirás que el verdadero servicio es proteger a la población, incluso si eso significa desobedecer al gobernante. Capítulo 11. Luchar en el terreno mortal. Describiremos los 9 tipos de terreno y la paradoja más grande. Sitúa a tus tropas en un terreno mortal y sobrevivirán. Es la fuerza de la desesperación lo que libera el potencial guerrero del hombre. Capítulo 12.
La prudencia final. Abordaremos el uso de las armas con la máxima cautela. La guerra es un asunto peligroso. Nunca se debe iniciar una batalla por ira o cólera. El general sabio solo actúa cuando es beneficioso. Capítulo 13. El ojo oculto del espionaje. Concluiremos con el arte del espionaje, el factor más esencial para la victoria. Aprenderás sobre los 5 tipos de espías y por qué fallar en conocer al adversario por economizar es un acto de inhumanidad. Cada uno de estos capítulos es una invitación a la reflexión, una oportunidad para tomar las riendas de tu propio destino. Recuerda, las enseñanzas de Sun Tzu te llevan más allá de la victoria superficial, te llevan a la maestría de tu ser. La sabiduría no espera. El momento de la evaluación es ahora. Pregunta de reflexión. ¿Estás listo para dejar de luchar batallas que ya has perdido en la planificación? Acompáñame. En nuestro próximo capítulo comenzaremos con el cimiento de todo. La raíz de la victoria, la maestría del autoconocimiento. Capítulo 01. La raíz de la victoria, la raíz de la victoria, la maestría del autoconocimiento, basado en CAP. Y sobre la evaluación. Amigo que me escuchas, el camino de la vida, como el de la guerra, es una danza perpetua entre el avance y la cautela, entre el riesgo y la recompensa. Se ha dicho que la guerra es de vital importancia para el Estado, el dominio de la vida o la muerte. Pero hoy no hablaremos de reinos antiguos, sino de tu propio campo de batalla personal, tus desafíos, tus metas y tu destino. Antes de dar un solo paso, antes de alzar una sola arma, debes saber que la victoria real se decide antes de que comience el enfrentamiento. Pregunta de reflexión. ¿Con qué seriedad has tomado la guerra más importante, la que liberas para alcanzar tu propia supervivencia y propósito? Capítulo completo. Los 5 pilares de la evaluación. El primer error del principiante es actuar por impulso o ignorancia. El maestro de la estrategia sabe que el éxito se basa en el cálculo cuidadoso. Debemos valorar nuestra situación en términos de 5 factores fundamentales. Estos no son meras listas militares, son los pilares de tu propia soberanía personal. 1. La doctrina tu propósito unificado. Significa que tu pueblo, tu equipo, tu mente, tus hábitos, esté en armonía contigo mismo, siguiéndote sin temer por sus vidas. Pregúntate, ¿están mis acciones alineadas con mis valores más profundos? ¿Hay disonancia entre lo que digo y lo que hago? 2. El tiempo, la oportunidad, es el yin y el yang, los ciclos del frío y el calor, la noche y el día. Significa reconocer el momento oportuno. ¿Es este el momento de avanzar con ardor, el día, o de retirarse y planificar en secreto la noche? 3. El terreno, tu entorno, implica las distancias, donde es fácil o difícil desplazarse. ¿Estás en un entorno que favorece tu crecimiento, campo abierto, o uno que te agota y te limita a lugares estrechos? 4. El mando, el liderazgo interior. Tu liderazgo debe encarnar 5 cualidades esenciales: sabiduría, sinceridad, benevolencia, coraje y disciplina. La benevolencia no es debilidad, es la base para ganarte la lealtad. 5. La disciplina, tu estructura, es la organización de la ruta de suministros y la provisión de material. Es tu sistema. ¿Tienes las herramientas, los hábitos y la estructura para sostener una campaña larga? Aquel que domina estos 5 factores, vence. Esto es el primer espejo del maestro, el conocimiento exhaustivo de sí mismo. La invencibilidad de la que hablaremos después no es un regalo, está en uno mismo. Aplicación. Los 7 factores de la comparación. Una vez que te conoces, debes comparar tu fuerza con la de tu adversario, un competidor, un desafío o incluso tu propia inercia. Haz estas 7 preguntas, valorando cada una con sumo cuidado. ¿Qué ejército o plan obtiene ventajas del terreno? ¿Qué tropas son más fuertes? ¿Qué ejército tiene oficiales y tropas mejor entrenadas? ¿Qué dirigente es más sabio y capaz? Mediante este estudio, el resultado aparece claramente. Si los cálculos indican que tus condiciones son más favorables, la victoria es segura. Sin esta evaluación, la derrota es casi cierta. Recuerda la enseñanza más poderosa de Sun Tzu. El arte de la guerra se basa en el engaño. Cuando eres capaz de atacar, debes aparentar incapacidad. Si estás cerca, haz creer que estás lejos. No se trata de mentir por mentir, sino de controlar la percepción,
para que el enemigo no pueda actuar contra tu verdadera forma. La victoria comienza cuando el adversario ya ha perdido por su propia confusión. La próxima vez, exploraremos cómo esta visión nos permite alcanzar la velocidad del rayo y vencer sin agotar nuestros recursos en la iniciación de las acciones. Tarea de introspección. Elige un desafío que enfrentas. Evalúalo usando los 5 factores. ¿Dónde reside tu verdadera fuerza? Así que, amigo, hemos apenas abierto la puerta a un legado que va mucho más allá de las tácticas militares. Hemos descubierto que el arte de la guerra de Sun Tzu no es un manual para el conflicto armado, sino una profunda guía para la vida misma, para la estrategia de tu alma y para tu supervivencia en el día a día. Es una invitación a pensar estratégicamente, a conocerte a ti mismo y a anticipar los desafíos, no para luchar sin tregua, sino para encontrar la paz y la victoria en cada aspecto de tu existencia. Te animo a que no solo escuches estas palabras, sino que las internalices y las apliques, que cada día sea una oportunidad para desvelar tu propio camino invencible. Si este mensaje resonó contigo y crees que puede transformar la perspectiva de alguien más, por favor, compártelo con tus amigos. Tu opinión es invaluable, así que déjanos tus comentarios abajo. Y para no perderte más contenido que te impulse a la maestría en tu vida, asegúrate de seguir este canal. Juntos, continuaremos desvelando los secretos de una vida estratégica y plena. ¿Y si la clave para ganar no fuera la persistencia, sino la velocidad? Imagina obtener la victoria, sin agotar tus recursos, sin ese desgaste que consume el alma. En este capítulo 2, vamos a desvelar el secreto de la velocidad del rayo, cómo la ejecución maestra te permite vencer de forma decisiva. Si estás listo para una estrategia que lo cambia todo, dale un like a este video y quédate hasta el final. Esto es lo que necesitas. Capítulo 02. La velocidad del rayo. Vencer sin desgaste. Amigo mío, si la victoria se decide en la planificación, la maestría reside en la ejecución rápida. La batalla, una vez iniciada, es un proceso que consume el alma y los recursos. El error más común no es el de la inacción, sino el de la persistencia equivocada. La lección de la celeridad. He oído hablar de operaciones militares que fueron torpes, sí, pero también repentinas. Nunca he conocido a un experto que mantuviera una campaña por mucho tiempo. La guerra, en el sentido de conflicto o desafío, es costosa. Las armas son instrumentos de mala suerte. Si continúas por mucho tiempo, desanimarás a tus tropas, embotarás tu espada y agotarás tus suministros. La sabiduría del trueno. Debe ser rápido como el trueno que retumba antes de que puedas tapar tus oídos, veloz como el relámpago que relumbra antes de que puedas pestañear. La velocidad es la clave para la eficiencia, para no movilizar al pueblo más de una vez por campaña. El principio del coste-efectividad. La verdadera inteligencia no consiste solo en usar tus propios recursos, sino en desproveer al enemigo de los suyos. Cada porción de alimentos que tomas al enemigo equivale a 20 que tendrías que haberte suministrado tú mismo. Esto minimiza el empobrecimiento de tu pueblo y maximiza tu eficiencia. Liderazgo y recompensa. Lo que motiva a tus hombres es asumir los beneficios de los adversarios. Donde hay grandes recompensas, hay hombres valientes. Incluso debes tratar bien a los soldados prisioneros para que en el futuro luchen para ti, incrementando tus propias fuerzas. La victoria es el objetivo, no la persistencia. Quien está a la cabeza del ejército está a cargo de las vidas de los habitantes y la seguridad de la nación. Actúa con la velocidad del rayo y la prudencia del maestro, para que tu fuego no te consuma a ti mismo. Capítulo 03. La victoria suprema. Someter sin luchar. Basado en el capítulo 3, sobre las proposiciones de la victoria y la derrota. ¿Cuál es la victoria más grande? No la que exige sangre y ruinas, sino la que no deja cicatrices. Es mejor conservar a un enemigo intacto que destruirlo. El verdadero maestro de la estrategia consigue que los ejércitos ajenos se rindan impotentes sin luchar. La jerarquía de la táctica. Los guerreros superiores tienen una jerarquía clara. 1. Atacan mientras los enemigos están proyectando sus planes. 2. Luego, deshacen sus alianzas. 3. La peor táctica es atacar una ciudad. Asediar solo debe hacerse como último recurso.
El conocimiento del poder. La fuerza es una herramienta y debe ser calibrada. Asterisco. Si eres 10 veces superior, rodéalo. Asterisco. Si eres 5 veces superior, atácalo. Asterisco. Si eres 2 veces superior, divídelo. Asterisco. Si tus fuerzas son inferiores, mantente a salvo y evita el enfrentamiento abierto. La mente del general. Un príncipe ignorante puede llevar al ejército al desastre. Si ignora los hechos y ordena avanzar o retirarse en el momento equivocado, inmoviliza al ejército. Si intenta aplicar métodos de un gobierno civil a una operación militar, la operación será confusa. Los que triunfan tienen generales competentes y no limitados por sus gobiernos civiles. La máxima de la sabiduría. La clave está en el conocimiento. Asterisco. Si conoces a los demás y te conoces a ti mismo, ni en 100 batallas correrás peligro. Asterisco. Si no conoces a los demás, pero te conoces a ti mismo, perderás una batalla y ganarás otra. Asterisco. Si no conoces a los demás, ni te conoces a ti mismo, correrás peligro en cada batalla. Capítulo 04. La invencibilidad. Creación, no suerte. El maestro no espera la suerte. Él la crea. Antiguamente, los expertos se hacían a sí mismos invencibles en primer lugar. La invencibilidad es tu obra. La vulnerabilidad es la oportunidad que te da el adversario. La defensa y el ataque. Asterisco. La invencibilidad es una cuestión de defensa. Es el arte de conocerte a ti mismo. Por la vulnerabilidad es una cuestión de ataque. Es el arte de conocer a los demás. El camino de la paz es sutileza. La victoria puede ser percibida, pero no fabricada. Lo verdaderamente deseable es ver el mundo de lo sutil y darte cuenta de lo oculto, hasta el punto de alcanzar la victoria donde no existe forma. No es gran sabiduría prever la victoria cuando cualquiera puede conocerla. Si solo aseguras la victoria tras un conflicto armado, esa victoria es una dura victoria. El cultivo del guerrero. Las victorias de los buenos guerreros no destacan por su inteligencia o bravura, sino por haberse situado previamente en posición de poder ganar con seguridad. La gran sabiduría no es algo obvio, el mérito grande no se anuncia. La diferencia fundamental: un ejército victorioso gana primero y entabla la batalla después. Un ejército derrotado lucha primero e intenta obtener la victoria después. Esta es la diferencia entre los que tienen estrategia y los que no tienen planes premeditados. Capítulo 05. La fuerza invisible. Dominar el ímpetu, la percepción. Basado en el capítulo 5, sobre la firmeza. La fuerza no es músculo. Es energía acumulada o percibida. Es el ímpetu. Los expertos vencen al enemigo creando una percepción favorable, obteniendo la victoria sin necesidad de ejercer su fuerza. Ortodoxia y heterodoxia. La guerra se gana por sorpresa. Solo hay dos clases de ataques: el directo ordinario, poridoxo, y el extraordinario por sorpresa, heterodoxo. La clave es que lo ortodoxo y lo heterodoxo se originan recíprocamente, como un círculo sin comienzo ni fin. El engaño desde el orden, el desorden llega del orden, la cobardía, del valor, la debilidad, de la fuerza. Si quieres fingir desorden, primero tienes que organizar el orden. Si quieres fingir debilidad, primero has de ser extremadamente fuerte. La fuerza y la debilidad son una cuestión de la formación en la batalla. La fuerza del ímpetu. Cuando un ejército tiene la fuerza del ímpetu, incluso el tímido se vuelve valiente. Con astucia, puedes anticipar y lograr que los adversarios se convenzan a sí mismos de cómo proceder. Les ayudas a caminar por el camino que tú les trazas. El impulso de la victoria. La efectividad no depende solo de la fuerza de los soldados, sino de la fuerza del ímpetu. Percepción. Hacer que los soldados luchen permitiendo que el ímpetu haga su trabajo es como hacer rodar rocas. Las rocas permanecen inmóviles si son cuadradas, pero giran si son redondas. El impulso de la victoria es como rocas redondas que se precipitan montaña abajo. Capítulo 06. El arte de la presencia. Atacar lo vacío con lo lleno. Basado en el capítulo 6. Sobre lo lleno y lo vacío. El arte más elevado es el del posicionamiento. Los que llegan primero al campo de batalla y esperan al adversario están en posición descansada. Los que improvisan y llegan últimos quedan agotados. Lleno vs vacío. Asterisco.
Si haces que el adversario venga a ti, su fuerza estará siempre vacía, dispersa, en desventaja. Asterisco. Si no sales a combatir, tu fuerza estará siempre llena, concentrada, preparada. La inducción. Lo que impulsa al adversario a venir hacia ti es la perspectiva de ganar. Lo que lo desanima es la probabilidad de sufrir daños. Cuando los adversarios están descansando, haz que se pongan en movimiento. Ataca inesperadamente en lugares críticos. La no forma. Sé extremadamente sutil, discreto, hasta el punto de no tener forma. Sé completamente misterioso y confidencial, hasta el punto de ser silencioso. De esta manera, nadie puede descubrir tus planes. El punto final de la formación de un ejército es llegar a la no forma. La concentración. Cuando tú permaneces sin forma, estás concentrado, mientras que tu adversario está dividido. Si puedes atacar a unos pocos soldados con muchos, una concentración de 1 contra 10, diezmarás el número de tus adversarios. La naturaleza del agua. La victoria en la guerra no es repetitiva, sino que adapta su forma continuamente. Las formaciones son como el agua. La naturaleza del agua es evitar lo alto e ir hacia abajo. La naturaleza de los ejércitos es evitar lo lleno y atacar lo vacío. Así que, amigo mío, al cerrar este capítulo quiero que te lleves contigo una verdad fundamental. La velocidad no es solo una ventaja, es una estrategia para la vida misma. No se trata de ir deprisa por ir deprisa, sino de actuar con decisión, con una intención clara y una ejecución que minimice el desgaste. Piensa en cuántas veces nos hemos aferrado a situaciones, proyectos o incluso ideas que, en el fondo, sabíamos que nos estaban consumiendo sin llevarnos a ninguna parte. La verdadera maestría no es solo saber cuándo empezar, sino cuándo y cómo terminar, y hacerlo con la celeridad del rayo. Es hora de observar tu propia vida. ¿Dónde estás persistiendo por inercia, gastando energía en batallas que ya deberías haber ganado o abandonado? Atrévete a ser rápido, a ser decisivo. Libérate del peso de la indecisión y de la persistencia equivocada. Adopta la velocidad del rayo no como una carrera, sino como un camino hacia la victoria sin desgaste, liberando tu energía para lo que realmente importa. Si este mensaje resonó contigo, si sientes que puede inspirar a alguien más a actuar con celeridad y sabiduría, por favor compártelo con tus amigos para ayudar a más personas a encontrar su propia velocidad del rayo. Deja tus opiniones y experiencias en los comentarios, me encantaría leer lo que piensas. Y si no quieres perderte más contenido que te impulse a vivir con propósito y poder, asegúrate de seguir este canal. Juntos, podemos dominar la velocidad del rayo. ¿Sabías que la forma más ardua de luchar no es la que imaginas? Hoy, en el capítulo 7, el movimiento estratégico, vamos a desvelar el genio detrás de convertir lo imposible en tu mayor ventaja. Descubrirás cómo engañar a la distancia y al enemigo para llegar antes de que se den cuenta. Si quieres transformar tus desafíos en victorias estratégicas, quédate hasta el final y dale a me gusta para no perderte ni un segundo. Capítulo 07. El movimiento estratégico del engaño a la convergencia, basado en el capítulo 7, sobre el enfrentamiento directo e indirecto. Luchar cara a cara por una ventaja es lo más arduo del mundo. El genio está en hacer cercanas las distancias largas y convertir los problemas en ventajas. Das la apariencia de estar muy lejos, pero llegas antes que el enemigo. El peligro de la marcha. Si te movilizas muy rápido y recorres el doble de la distancia habitual, tus jefes militares serán hechos prisioneros y solo 1 de cada 10 soldados lo conseguirá. Un ejército perece si no está equipado, si no tiene provisiones o si no tiene dinero. Conocimiento del terreno. A menos que conozcas las montañas y los bosques, los desfiladeros y la condición de los pantanos, no puedes maniobrar. Es imprescindible utilizar guías locales. La unificación del corazón. En el combate, se usan símbolos y tambores, banderas y estandartes para concentrar y unificar los oídos y los ojos de los soldados. Una vez que están unificados, el valiente no puede actuar solo, ni el tímido puede retirarse solo. Dominar la energía. La energía de la mañana está llena de ardor, la del mediodía decae, y la de la noche se retira.
Los expertos atacan la decadente y la que se bate en retirada. Utiliza el orden para enfrentarse al desorden. Utiliza la calma para enfrentarse a los que se agitan. Esto es dominar el corazón. La regla de la confrontación. No te enfrentes a una gran montaña, ni te opongas al enemigo de espaldas a esta. Y lo más importante, deja una salida a un ejército rodeado. Muéstrales una manera de salvar la vida para que no estén dispuestos a luchar hasta la muerte. No presiones a un enemigo desesperado. Capítulo 08. La adaptabilidad. La maestría de los 9 cambios. Basado en el capítulo 8 sobre los 9 cambios. El mundo no es estático. La estrategia tampoco lo es. Las operaciones militares están, en general, bajo el gobernante. Pero el general debe saber cuándo cambiar y adaptarse. Las restricciones del general. Hay rutas que no debes usar, ejércitos que no han de ser atacados, ciudades que no deben ser rodeadas, y órdenes de gobernantes civiles que no deben ser obedecidas. La regla del terreno. El general que conoce las variables posibles para aprovecharse del terreno, sabe cómo manejar las fuerzas armadas. Si estás en un terreno cerrado, prepara una estrategia y muévete. Si te hallas en un terreno mortal, lucha. El análisis objetivo. Las consideraciones de la persona inteligente siempre incluyen el analizar objetivamente el beneficio y el daño. El beneficio y el daño son interdependientes. Lo que retiene a los adversarios es el daño. Lo que les motiva es el beneficio. La no acción preventiva. La norma es no contar con que el enemigo no ataque, sino confiar en poseer lo que no puede ser atacado. Si puedes recordar siempre el peligro cuando estás a salvo, y evitar el caos antes de que se presenten, esta es la mejor estrategia. Los peligros del carácter. Existen 5 rasgos que son peligrosos en los generales: dispuestos a morir, querer preservar la vida, dados a los apasionamientos irracionales, muy puritanos y compasivos. Los buenos generales actúan de acuerdo con los acontecimientos, en forma racional y realista, sin dejarse llevar por las emociones. Capítulo 09. El terreno revelado. Leyendo las señales del entorno. Basado en el capítulo 9, sobre la distribución de los medios. La naturaleza habla en el campo de batalla, el maestro sabe escucharla. Al cruzar montañas, vigila desde un valle, manteniéndote en la posición más elevada. Combate cuesta abajo y nunca cuesta arriba. Posiciones seguras. Generalmente, un ejército prefiere un terreno elevado y evita uno bajo. Aprecia la luz y detesta la oscuridad. Colocarse en la mejor parte del terreno es ventajoso. Debes mantenerte alejado de barrancos infranqueables, trampas y prisiones naturales. Descifrando los movimientos. El experto lee las señales sutiles, asterisco. Si se mueven los árboles, el enemigo se cuida. Está acercando. Asterisco. Si los pájaros alzan el vuelo, hay tropas emboscadas. Asterisco. Si se elevan columnas de polvo altas, hay carros. Si son bajas y anchas, soldados a pie. Descifrando las palabras. Lee el carácter de los emisarios. Asterisco. Si pronuncian palabras humildes, pero incrementan los preparativos, van a avanzar. Asterisco. Si hablan altisonantemente y avanzan ostentosamente, se van a retirar. Asterisco. Si los emisarios muestran irritación, están cansados. La condición de la tropa. Si los soldados se apoyan unos en otros, están hambrientos. Si matan sus caballos para comer, es que carecen de alimentos. Si se otorgan numerosas recompensas, es que el enemigo se halla en un callejón sin salida. Si se ordenan demasiados castigos, es que están desesperados. El liderazgo justo. Dirígelos mediante el arte civilizado y unifícalos mediante las artes marciales. Mándalos con humanidad y benevolencia. Unifícalos de manera estricta y firme. Cuando las órdenes son claras, sencillas y consecuentes, existe una satisfacción recíproca entre el líder y el grupo. Capítulo 10. Los 6 fallos y el liderazgo servicial, basado en el capítulo 10, sobre la topografía. Hay 6 clases de terreno: accesible, difícil, neutro, estrecho, accidentado o abierto. Entenderlas es la responsabilidad principal del general, pero el terreno es solo un factor. Los verdaderos desastres vienen de los errores del mando. Los 6 fallos del general. El ejército puede huir, retraerse, derrumbarse, rebelarse o ser derrotado. Estos son los 6 fallos del mando. 1.
No calibrar el número de fuerzas. 2. Ausencia de un sistema claro de recompensas y castigos. 3. Insuficiencia de entrenamiento. 4. Pasión irracional. 5. Ineficacia de la ley y el orden. 6. Fallo de no seleccionar a los soldados fuertes y resueltos. El liderazgo de propósito. El buen general debe estar dispuesto a desobedecer órdenes. Si las leyes de la guerra señalan una victoria segura, debes entablar batalla, incluso si el gobierno ha dado órdenes de no atacar. Si la victoria no es segura, es adecuado no entrar en batalla, aunque el gobierno haya dado la orden de atacar. El servidor del pueblo. Esto no se hace por interés personal, sino para proteger a la población y en beneficio del gobierno. Mira por tus soldados como miras por un recién nacido. Cuida de tus soldados como cuidas de tus queridos hijos. Solo así morirán gustosamente contigo. Pero sé indulgente hasta el punto de la ineficacia y serán inservibles. La victoria inagotable. Cuando conoces el cielo y la tierra, el tiempo y el terreno, y te conoces a ti mismo y a los demás, la victoria es inagotable. Capítulo 11. El último recurso. Luchar en el terreno mortal. Basado en el capítulo 11, sobre las 9 clases de terreno. En la vida, como en la guerra, te enfrentarás a 9 clases de terreno. Desde el terreno de dispersión, cerca de casa, donde es fácil huir, hasta el terreno clave y el terreno de intersección, donde convergen las vías y debes establecer alianzas. Pero hay uno en particular que exige tu máxima audacia. El terreno mortal. Si solo puedes sobrevivir en un territorio luchando con rapidez, y es fácil morir si no lo haces, a este se le llama terreno mortal. En el terreno mortal, no existe ninguna posibilidad de sobrevivir si no luchas. La paradoja de la supervivencia. La estrategia del maestro es: sitúa a las tropas en un terreno mortal y sobrevivirán. ¿Por qué? Porque ante la posibilidad de la muerte, ¿qué no estarán dispuestos a hacer? Los guerreros dan entonces lo mejor de sus fuerzas. Cuando se hallan ante un grave peligro, pierden el miedo. La psicología del soldado consiste en resistir cuando se ven rodeados, luchar cuando no se puede evitar y obedecer en casos extremos. La adaptación del general. El general debe ser tranquilo, reservado, justo y metódico. Sus planes deben ser absolutamente secretos para que nadie pueda descubrirlos. El principal engaño empieza por las propias tropas, para hacer que te sigan sin saber a dónde van. La serpiente veloz. Una operación militar preparada con pericia debe ser como una serpiente veloz que contraataca con su cola cuando es atacada por la cabeza. La fuerza de la situación hace que incluso personas con antipatía se ayuden si están en el mismo barco. Por lo tanto, coloca a tus soldados en situaciones mortales y combatirán de forma espontánea, codo con codo. Capítulo 12. La prudencia final, no actuar por cólera. Basado en el capítulo 12, sobre el arte de atacar por el fuego. El fuego, como el coraje, puede ser un gran aliado, pero debe ser controlado por la razón. Existen 5 clases de ataques mediante el fuego: quemar personas, suministros, equipo, almacenes y armas. El fuego se utiliza para sembrar la confusión en el enemigo, y así poder atacarle. El agua, por su parte, se utiliza para dividir a un ejército enemigo, pero no puede arrasar. La ética del conflicto. Las armas son instrumentos de mal augurio. La guerra es un asunto peligroso. Las armas solo deben utilizarse cuando no existe otro remedio. El control de la emoción. Este es el gran mandamiento. Un gobierno no debe movilizar un ejército por ira, y los jefes militares no deben provocar la guerra por cólera. La irreversibilidad. La ira puede convertirse en alegría, y la cólera puede convertirse en placer, pero un pueblo destruido no puede hacérsele renacer, y la muerte no puede convertirse en vida. El propósito del general. El general inteligente no moviliza a sus tropas cuando no hay ventajas que obtener, ni actúa cuando no hay nada que ganar, ni lucha cuando no existe peligro. Actúa cuando sea beneficioso. En caso contrario, desiste. Esta es la manera de mantener a la nación a salvo y de conservar intacto a su ejército. Capítulo 13. El ojo oculto. El valor supremo del espionaje. Basado en el capítulo 13, sobre la concordia y la discordia. El último capítulo es quizá el más vital. Una operación militar es un gran esfuerzo.
Fallar en conocer la situación de los adversarios por economizar en aprobar gastos para investigar es extremadamente inhumano. La fuente de la verdad. La información previa no puede obtenerse de fantasmas ni espíritus, ni por cálculos. Debe obtenerse de personas que conozcan la situación del adversario. Este conocimiento es esencial para lograr triunfos extraordinarios. Las 5 clases de espías. 1. Espía nativo, contratado entre los habitantes de la localidad. 2. Espía interno, contratado entre los funcionarios enemigos. 3. Doble agente, contratado entre los espías enemigos. 4. Espía liquidable, transmite falsos datos a los espías enemigos. 5. Espía flotante, vuelve para traer sus informes. La regla del agente doble. El conocimiento de las 5 clases de espionaje depende de los agentes dobles. Así pues, estos deben ser bien tratados. Ellos son la clave, pues con su información puedes encontrar otros espías y fabricar información falsa. El tratamiento del espía. Nadie en las Fuerzas Armadas es tratado con tanta familiaridad ni se le otorgan recompensas tan grandes. Si no se les trata bien, pueden convertirse en renegados. No se pueden utilizar sin sagacidad, humanidad y justicia. La necesidad suprema. Solo un gobernante brillante o un general sabio que pueda utilizar a los más inteligentes para el espionaje puede estar seguro de la victoria. El espionaje es esencial, y los ejércitos dependen de él para llevar a cabo sus acciones. Así que, mis estrategas de la vida, ¿qué nos llevamos de este capítulo? La verdadera maestría no reside en el choque frontal, en el esfuerzo ciego, sino en la inteligencia del movimiento. Hemos descubierto que el genio está en acortar distancias que parecen inmensas, en transformar cada obstáculo en una oportunidad estratégica, y en la habilidad de presentarse donde se es más efectivo, incluso cuando se aparenta estar lejos. Se trata de movernos no solo rápido sino inteligentemente, evitando el desgaste innecesario y asegurando que cada paso nos acerque a la victoria, no al agotamiento. Piensa en esto. ¿Dónde puedes aplicar un movimiento estratégico en tu propia vida? ¿Cómo puedes convertir un desafío en tu mayor ventaja? Te invito a reflexionar sobre tus propios campos de batalla, ya sean personales o profesionales, y a diseñar tu próximo movimiento con astucia y previsión. Si este mensaje ha resonado contigo, si ha encendido una chispa de estrategia en tu mente, no te lo quedes solo para ti. Comparte este video con aquellos que sabes que necesitan un empujón estratégico, para que más personas puedan transformar sus desafíos en oportunidades. Deja tu opinión, tus propias estrategias o tus preguntas en los comentarios. Me encanta leerlos y aprender de vosotros. Y por supuesto, no olvides seguir el canal para no perderte más contenido que te ayudará a moverte con maestría por la vida. Nos vemos en el próximo capítulo.